Hola, un saludo muy especial para todos y todas, especialmente para nuestro profesor Diego Alejandro Botero del curso Pensamiento Latinoamericano. Mi nombre es Juan Carlos Padilla Osorio, yo pertenezco al grupo 3 del curso del código del curso 405009 y en este momento pues estoy iniciando la evidencia que se pide como producto de la unidad 3, paso 4. Un video de argumentación con la información estudiada, analizada de la unidad 2 y de la unidad 3, por supuesto. En este momento pues me voy a iniciar y voy a trabajar un poco la problemática en este video acerca del populismo y cómo puede llegar a convertirse en autoritarismo, ¿sí? Porque digamos que un populismo mal manejado agrede la democracia y puede convertirse en totalitarismo o autoritarismo. Entonces, para esto pues es necesario precisar un poco lo que es el populismo y por eso voy a iniciar con la obra que ha hecho Martín Retamoso, un documento interesante sobre las premisas de Ernesto Laclau acerca del populismo y cuyo nombre denominaron la teoría política del populismo. El populismo se erige como un movimiento de tendencia en lo que es Sudamérica, los países latinoamericanos a partir de los años 70. Es decir, allí los gobiernos y los movimientos de izquierda empiezan a elegir como el populismo como un nuevo movimiento en el cual el pueblo tenía un papel muy importante. Allí entonces el autor llega y nos lleva hacia dos premisas muy interesantes. El primero es la cuestión del sujeto, donde se observa la relación del pueblo y la clase, y la otra cuestión del proyecto con la relación entre populismo y socialismo. Sin embargo, se trabaja pues en el texto más la relación inicial, la que hablamos sobre pueblo y clase, y allí se hace una primera anotación de lo que es una primera definición del populismo. Nos enuncian entonces que el populismo puede establecer, como decir, ser las clases, es la manera de establecer un pilar en la formación social. Las clases sociales son articuladoras del saber ancestral y de allí se puede hacer una dicotomía entre lo que es los movimientos populares y las clases dominantes. De esta manera, el populismo puede ser inclusive popular, como su nombre lo indica, para lo que es un gobierno dominante de clases dominantes. Lo que quiero decir es que el populismo no se va solamente en lo que son las clases obreras o los que llaman aquí en este documento los de abajo, sino que el populismo también puede ser un reflejo de una clase dominante. Pues personalmente a mí me ha generado un interés particular esta definición porque yo tenía la percepción de que populismo la sociedad siempre a clases populares, pero aquí Ernesto Laclau, por el desarrollo de Martín Retamoso, demuestran que no es así siempre, que un populismo puede ser inclusive el reflejo de un gobierno con clase dominante de turno. Es decir, puede haber una clase que no es la clase popular que puede estar dirigiendo un país y estar trabajando el populismo en esa sociedad. Es importante también mencionar que el populismo se separa del marxismo. Esto lo ha desarrollado Ernesto Laclau, lo hizo con Chantal Mouffe en el año 87 y donde han generado unas tesis sobre populismo hablando sobre que la sociedad debe tener espacios antagónicos y de esta manera hay una dicotomía, es decir, se habla de que en el populismo puede existir los de arriba y los de abajo, haciendo lo que llamamos la separación de las clases sociales. Pero esa manera, digamos, de dividir las dos clases, como los de arriba y los de abajo, no son muy aceptadas por muchos autores latinoamericanos
quien hace una crítica y dicen que no debe existir una división tan drástica entre las clases sociales hablando de populismo. En un avance pues, un poco mayor acerca de lo que es el populismo y el trabajo que desarrolla Laclau, ubica a este populismo en una lógica de construcción de actores que son políticos, es decir, el actor pueblo, resaltando que el populismo se genera de acuerdo a acciones insatisfechas de las sociedades de turno, es decir, lo que hablamos al comienzo. Una sociedad insatisfecha genera un movimiento popular donde en ese momento el sujeto y el pueblo son la base fundamental para la creación del populismo. Hay una parte donde se menciona la democracia y se relaciona con el populismo y se indica que democracia no puede existir sin existir el pueblo como tal, su expresión además. Pero si en ese momento esa expresión del pueblo no es reconocida por las clases dominantes, tampoco se estaría llamando democracia y mucho menos populismo. Continuando un poco más con el estudio y con el desarrollo de esta actividad, pues ya se toma y tomé como referencia otro texto propuesto por nuestro profesor acerca de la religiosidad popular y cultura política en América Latina, hecho por HSF Mansilla. Este texto interesante muestra cómo hay unos saberes ancestrales de las culturas aborígenes que fueron desarrollados y fueron los que formaron la base de la sociedad latinoamericana actual. Habla un poco, muy concretamente, acerca del papel que tuvo la iglesia en la colonia como una promotora de las actividades sociales que permitió la expresión de las comunidades, la expresión cultural, la expresión de las creencias, la expresión social de todas sus fiestas ancestrales adaptadas, digamos, a la zona, a la época actual de la colonia, en esa época digo, y de esa manera permitió la expresión del pueblo como tal, como una sociedad, pero no como individuo. Es decir, se promovió todas las actividades culturales y sociales, pero no el desarrollo intelectual del individuo, y eso es lo que critica Mansilla, que en la iglesia lo que hizo fue utilizar el pueblo como una expresión de todo la cultural, pero no hubo una propuesta intelectual para que ese individuo se fortaleciera, fuera más autónomo, aunque analizan también que ese individuo que es muy autónomo, que es como el desarrollo intelectual independiente de los demás, genera también un modelo neoliberal que es el que se ve actualmente, donde prima el interés personal sobre el social, sobre el grupal. Entonces, de esa manera, la iglesia no permitió un desarrollo intelectual del individuo, pero sí promovió fue el interés y el desarrollo de lo social. Hacen también un análisis sobre la Inquisición como un ente que permitió, entre comillas, hacer un control social del orden, pero también basado en una cultura del miedo, porque había miedo de expresar en contra de lo que existía, miedo de pensar diferente, porque eso consideraría la Inquisición como una pena de muerte. Fueron un número importante de personas ejecutadas en esa época por pensar diferente, por expresarse diferente, y digamos que algo que me llamó mucho la atención es que ese modelo de Inquisición es un reflejo de lo que hoy se vive en un modelo totalitario o autoritario también. Ese modelo de Inquisición que disfrazaba un bienestar de la población, lo que hizo también fue generar de esa manera un temor y un control disfrazado de una democracia. Así, hoy por hoy vemos un reflejo, por ejemplo, con Venezuela, y eso lo tomo yo en el texto. Se inició un movimiento populista por Chávez hace casi 20 años,
Y ese modelo populista fue generado como una contraposición a la corrupción que existía en el modelo democrático pero corrupto de la época en Venezuela. Ese modelo populista se transgiversó y se deformó hacia una dictadura, como se puede decir. Hoy por hoy es un modelo totalitario, un modelo autoritario también, donde genera temor en la población de poder expresarse de una manera diferente. Eso lo hemos visto con aquellos líderes que han estado en contra de ese modelo socialista, entre comillas, y se ha evidenciado en todos esos líderes que están hoy por hoy en la cárcel por pensar diferente. Entonces allí un modelo que se erigió como populista, como que permitía que el pueblo fuera el centro de todo, se denigró y hoy por hoy ha generado un movimiento autoritarista, un modelo que criticado, un modelo que fue ya un desastre y que ha generado la mayor migración en la historia de Latinoamérica, reciente y seguramente de toda la historia. Se tienen datos de que hay más de 3 millones de venezolanos que han migrado hacia otros países, exiliados, huyendo de lo que se está viendo hoy en Venezuela, y cerca de 1 millón de ellos están en Colombia. Entonces es un problema social de características nunca antes vista. Y un ejemplo tal como lo mencionaron Fischer y Taub en el documento que yo escribo, quienes escribieron una columna en el New York Times, en la versión en español, y donde analizan el ejemplo de Venezuela como el populismo se deriva en autoritarismo. Entonces, eso es una problemática, digamos, muy actual. Modelos que se pueden generar y que buscan de pronto en un inicio mejorar la calidad de vida de la población, ¿sí? Pero que hoy por hoy lo que han hecho es una actividad contraproducente y lo que han generado es más pobreza, más desempleo y más problemas de todos los índoles. Ojo, no estoy hablando que es por el populismo. El populismo, como lo ha expresado la Clau, tiene unas premisas muy interesantes donde lo social prima sobre la institucionalidad, pero mal manejado tenemos el ejemplo muy cercano de que denigra la democracia, denigra al individuo, denigra la sociedad y convierte en un modelo autoritario. Eso digamos que es interesante poderlo analizar en esta actividad del curso Pensamiento Latinoamericano. Continuando entonces con la temática del presente video, habla sobre la unidad número 3 del paso 4, llevando un poco más hacia lo que puede ser la parte del populismo y digamos el respeto por el ser humano. Me parece muy interesante también el texto propuesto en la unidad 3 y que habla sobre por una economía orientada hacia la reproducción de la vida, desarrollada en el año 2009 por Mora Jiménez y Hinke Lambert. Ellos ponen, digamos, un ejemplo interesante de que el ser humano no puede estar por encima de las leyes de la naturaleza, pero que puede coexistir y desarrollarse de manera integral con la naturaleza. Cuando se respeta al ser humano como persona, como un ente viviente que está en articulación con el medio ambiente, se puede generar un verdadero desarrollo económico que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Siempre se habla de que este desarrollo económico y desarrollo humano sea de una manera equitativa, sin agredir la naturaleza y respetando, digamos, los valores y las normas del ser humano. Es decir, que ningún modelo económico debe agredir la calidad de vida que puede tener una persona y el derecho pues a tener todo lo básico, porque eso también pasa. No solamente el populismo mal llevado puede llevar a dañar o reducir la calidad de vida, sino que inclusive un modelo neoliberal como un capitalista muy fuerte puede enriquecer, y de hecho lo ha hecho, a unos pocos o a unos países
y empobrecer a otros. Entonces, una reflexión muy interesante que lleva esta actividad en ese momento y que me ha generado, digamos, como una percepción diferente a lo que yo tenía, es que no hay un modelo económico ni un movimiento social que sea perfecto. Y eso lo mencionan los autores también allí en esta lectura. No hay como una perfección en cuál es el modelo social y económico que se debe desarrollar. Esto es interesante porque en nuestro continente se observan unas desigualdades muy fuertes en nuestro país, en nuestras ciudades. Hay personas que viven con una calidad de vida muy alta y en la misma zona hay personas con unas condiciones muy denigrantes en su calidad de vida. Digamos que es difícil identificar qué modelo social o qué modelo económico puede ayudar a promover el desarrollo del ser humano en articulación con la naturaleza. Digamos que no hay, es imposible determinar si un capitalismo como el que llevamos de orden globalizado, neoliberal, puede ser realmente el modelo a seguir. Y eso se ha visto, digamos que no lo es, porque hay países donde se han desarrollado muy bien, pero a costa de empobrecer a otros. Entonces, eso es una reflexión muy interesante que me queda de este ejercicio. Y ya abordando sobre el trabajo de grado que pienso realizar, yo quiero hacer como un análisis del modelo de economía solidaria que llevan las asociaciones de café especial, las personas que están asociadas a café especial que se llama Aso Manantial aquí en Dos Quebradas de Risaralda, y poder comparar cómo ese modelo económico, digamos de economía solidaria, de participar en una asociación, ha mejorado la calidad de vida de estas personas en comparación con aquellos agricultores pequeños de café que no están en asociación. Realmente poder identificar si ese modelo de economía solidaria, que se parece mucho a lo que hemos hablado en esta temática, realmente mejora la calidad de vida y si vale la pena estar en un grupo donde se promueva la economía solidaria, la compra de los insumos en grupo, compartir los costos de comercialización, compartir los costos de producción, tener acceso a un poco más de asistencia técnica. Realmente si ese tipo de factor diferenciado que también se puede ver en el precio del café realmente impacta y mejora la calidad de vida de este grupo en comparación con aquellos que trabajan de manera independiente, que son individualistas, pero que de pronto realmente no necesitan estar asociados. Eso es lo que yo quiero, digamos, evaluar en el trabajo de grado que quiero plantear en la maestría, y de acuerdo a eso proponer un modelo de desarrollo sostenible que sea aplicable para los agricultores del municipio de Dos Quebradas y Saranda, especialmente los productores pequeños de café. Esta es entonces la reflexión que hago acerca de la unidad 3, paso 4 del curso Pensamiento Latinoamericano. Agradezco mucho su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.